Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta del momento. ¿Cuán duro va a ser el impacto de los aranceles aduaneros del presidente Trump para la economía de México y de varios otros países que exportan buena parte de sus productos a Estados Unidos? ¿Va a ser un golpe demoledor o un golpe medianamente severo o no tan severo? ¿Y cómo va a afectar a los consumidores en Estados Unidos? O sea, ¿las empresas van a traspasar este aumento de las importaciones a los consumidores y van a aumentar los precios de los autos, los artículos electrónicos, la comida en Estados Unidos o no tanto? Trump dice que un posible aumento de los autos importados no me podría importar menos, cierro comillas, porque según él llevaría a los estadounidenses a comprar más autos fabricados en Estados Unidos y eso crearía más trabajos. Pero la mayoría de los economistas, hasta la junta editorial del diario conservador The Wall Street Journal, dicen que eso es una falacia, porque si aumentan los precios de los autos importados, tarde o temprano las empresas automotrices de Estados Unidos van a aumentar sus propios precios para aumentar sus márgenes de ganancia. Y además, muchas empresas automotrices de Estados Unidos usan partes fabricadas en México y en otros países, lo que va a aumentar sus costos de producción. Hoy vamos a analizar todo esto y mucho más con el expresidente de México, Vicente Fox, que sigue todo esto muy de cerca. Él vive en Guanajuato, uno de los estados de México donde hay más industria automotriz. Y también vamos a tener al exsecretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, que fue el jefe del equipo negociador de México que renegoció el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte durante el primer gobierno de Trump. Y después les voy a compartir mi reflexión de por qué Trump está haciendo todo esto en contra del consejo de la mayoría de los economistas. Y más adelante en el programa vamos a cambiar de tema y hablar de la otra gran noticia, la insinuación de Trump de que se va a presentar para un tercer mandato presidencial, a pesar que la Constitución prohíbe explícitamente los terceros mandatos. ¿Va a poder hacerlo? O sea, ¿va a poder encontrar Trump la fórmula legal para presentarse para un nuevo mandato? Se lo vamos a preguntar a un experto en Derecho Constitucional de Estados Unidos. Bueno, arranquemos con el expresidente Vicente Fox. Presidente, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cuánto le va a afectar a México estos aranceles a los vehículos que México exporta a Estados Unidos? Pues mira, ciertamente tiene un impacto sobre la economía mexicana, sin duda. Somos uno de los grandes lugares mundialmente de fabricación de automóviles y fabricación de autopartes. Pero esta ocupación vehicular y de fabricación está mayormente ocupada por las empresas americanas, la General Motors, la Ford, la Chrysler y todas ellas. Entonces, este es un auténtico balazo en el pie que se está dando el propio Trump. Pero además,
no tiene nada que ver con la ortodoxia del conocimiento económico que hoy tenemos ya la mayor parte de los países y que está basado en la libertad de mercado, está basado en la iniciativa privada, está basado en derechos inalienables y sustento de ley que no pueden ser pisoteados. Me parece que Trump está cometiendo un gravísimo error para él mismo, para la economía americana, para la industria automotriz y para el mundo entero. Dicho esto, ¿cuánto le va a afectar a México? O sea, ¿mucho, poco o más o menos? No, mucho, mucho. Te voy a decir solo un ejemplo. El estado de Guanajuato tiene 11 grandes plantas manufactureras de automóviles y muchas más empresas automotrices de autopartes. Pero no es solo el estado de Guanajuato, es el estado de Nuevo León, el estado de Coahuila, el estado de Chihuahua, el estado de Sonora, el estado de Puebla y el estado principal, la capital del país. Entonces el impacto es muy fuerte. Sí nos va a llevar a una economía en recesión claramente, que ya estamos muy cerca de ello por el mal gobierno que padecemos en este momento, pero además nos va a llevar ya al terreno negativo, a la falta de crecimiento, a estar por -0 en nuestra capacidad de crecer. Y eso significa empleos, eso significa ingreso para las personas y las familias, eso significa bienestar. Es muy grave esta situación. ¿Cómo le va a afectar a la gente eso? ¿Va a haber una mayor migración a Estados Unidos? Mira, desgraciadamente la gente reacciona tarde y reacciona con el estómago. A la hora que ya falta el empleo, a la hora que ya falta el ingreso, entonces viene la migración. Y Trump podrá construir el muro más alto del mundo entre México y Estados Unidos, y los mexicanos con hambre y sin empleo van a encontrar la manera de cruzar por los puentes, por abajo túneles, por arriba saltando. Entonces, estos fenómenos naturales y que tienen una explicación como la migración, estos fenómenos que son una economía competitiva y basada en la libertad, una economía que es el sueño de los padres fundadores de los Estados Unidos. Ellos hablaron de Land of the Free, la tierra de la libertad de Estados Unidos. Eso se acabó con Trump. Ya no es la tierra de la libertad, ahora es la tierra de Trump, con sus equivocaciones, con su autoritarismo, con el uso del stick. Lo haces porque yo digo y porque yo mando, y si no, te atienes a las consecuencias. Es una política idiota, es una política idiota la de Trump. El stick, el garrote. El garrote, exactamente. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum siempre ha sugerido que el daño no va a ser tan grande porque muchos de los vehículos producidos en México son hechos con partes producidas en Estados Unidos que no estarían incluidas en estos aranceles. ¿Es así o el gobierno de México dice eso para tratar de calmar a los mercados? Sí, el primer análisis que tenemos que hacer es que la presidenta Sheinbaum no obedece a conocimientos y a experiencias económicas, solo obedece al ideólogo de su padrino, que es López Obrador, y solo obedece ciegamente desde que era joven a la filosofía de la izquierda extrema y del populismo. Entonces ella no se guía por el conocimiento como un científico lo haría, ni se guía por la razón, se guía por ciega ideología y ciega obediencia. Entonces, ¿qué está tratando de hacer? Pues como está obligada a estar en esa mañanera todas las 2 horas o 3 de cada mañana, incluidos a veces hasta los domingos, pues no haya cómo llenar el espacio. Va diciendo lo que se ocurre o lo que le está apareciendo en el prompter o la televisión que tiene ahí en el podio. Entonces, ella no está pensando, no está razonando, ella está engañando a los mexicanos, está engañando a los empresarios. A los empresarios ahora les ha hecho creer que ya se va a distanciar de López Obrador. Sí, pero ¿cómo se va a distanciar de las tonterías que ya han hecho? Por ejemplo, el elegir por el pueblo sabio, le llaman ellos, a los jueces. Eso es una tontería del tamaño del mundo que no
tiene cabida en ninguna democracia en el mundo entero. Entonces, Claudia no está razonando, está simple y sencillamente obedeciendo lo que le dicen. No conoce lo que va a pasar. Estas intervenciones del gobierno en materia económica tienen que ser selectivas y temporales. Y el que tiene que guiar y llevar la rienda de una economía es el sector privado. Y me pregunto, ¿dónde está el sector privado en México? ¿Dónde están los grandes millonarios y los grandes empresarios de este país? Obedecen ciegamente a Claudia Sheinbaum, simple y sencillamente porque siguen mamando de la ubre, pidiendo de las migajas que les da el gobierno. Yo no entiendo el empresariado mexicano tan sumiso, tan obediente y tan poco defensor de las políticas de libre mercado, de las políticas empresariales, de las políticas de la libertad. Entonces, estamos en una situación verdaderamente comprometida en México y no le veo un futuro cercano, bondadoso a esta situación. Pero la respuesta de la presidenta Sheinbaum a los aranceles de Trump ¿es correcta o no? Porque, por ejemplo, el gobierno de Canadá ha tenido una respuesta mucho más frontal. El primer ministro canadiense dijo públicamente que Estados Unidos ha dejado de ser un socio confiable. ¿Hace bien la presidenta de México en no dar una batalla frontal o no? A ver, la presidenta Sheinbaum está muy verde, está muy cándida, está muy inocente en llevar la rienda de un país. Ella piensa que Trump tiene corazón. Ella piensa que Trump va a hacer concesiones. Trump no le va a hacer ninguna concesión a Sheinbaum, por más que Sheinbaum diga que sí, no le va a hacer ninguna concesión a menos que Trump obtenga lo que quiere. Lo que quiere es parar en seco y a cero la migración mexicana y latinoamericana que pasa por México. Número 2, lo que quiere, y qué bueno que así sea, es una seguridad basada en el garrote, basada en la violencia. A los criminales les dice, yo te voy a detener, yo te voy a traer a la justicia americana. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo va a cumplir eso? Y Claudia le cree porque tiene miedo. Claudia está llena de pánico, llena de miedo y no cree que puede sostener el país en sus manos ni sostener la economía mexicana. Entonces, concretamente, ¿qué cree usted que tendría que hacer el gobierno de México? ¿Cómo tendría que responder a estos aranceles del presidente Trump? Bueno, yo creo que con inteligencia, con sabiduría económica, esto de los aranceles es una calle de doble sentido. Trump le va a encarecer fuertemente todo lo importado a los consumidores americanos. Y Trump va a perder exportaciones. Por ejemplo, yo pondría en la bandeja de negociación de Claudia, pégale a los grandes agricultores del medio oeste americano, a esos que producen el grano, a esos que producen el trigo, a esos que les compramos más que ningún otro país en el mundo, millones de toneladas de alimentos y de granos. ¿Qué van a hacer si pierden el mercado mexicano? Y yo ni siquiera le pondría aranceles, simple y sencillamente con pretexto de salubridad o pretexto de proteger la salud de los mexicanos, no entran esos productos a México. A ver qué va a hacer, a ver quién va a votar por él, a ver quién va a acompañar a Trump otra vez al Capitolio, a darle la madre a la democracia, a darle la madre a la libertad. Todo eso se le puede provocar. Y yo sí admiro dos cosas fuertemente. Una, Canadá, que el nuevo primer ministro toma una postura fuerte, con pantalones, y lo va a enfrentar a Trump. México debe de unirse con Canadá, pero más allá, Europa ya dejó de creer en Trump. Entonces Europa dice, ahora tengo que ver por mí mismo. Y bendito Dios que así sea. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando del impacto que van a tener los aranceles de Trump y más adelante en el programa vamos a hablar sobre las repetidas sugerencias del presidente Trump de que podría presentarse a un tercer mandato, aunque la Constitución prohíbe explícitamente terceros mandatos. ¿Va a poder encontrarle la vuelta para presentarse? No te vayas, ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el impacto que tendrán sobre nuestros bolsillos los aranceles del presidente Trump. Sigamos con el expresidente de México, Vicente Fox. Expresidente, México debería unirse a Canadá y a la Unión Europea para tomar medidas retaliatorias conjuntas contra los aranceles de Trump, ¿o eso sería demasiado arriesgado para México? Sin duda, Andrés, sin duda. Y por eso repito esa frase del presidente Franklin, que no debes de tener miedo más que al miedo mismo. Y este bocón de Trump trata de imponernos miedo y trata de imponernos comportamientos económicos, comportamientos mentales, comportamientos individuales a base de amenazarlo. Y tontos aquellos que le tienen miedo. Tenemos que levantarnos los migrantes, los latinos, los europeos, los mexicanos, los canadienses y decirle, ya basta, señor Trump, haz lo que quieras con tu nación, llévatela si quieres al caño, dale en la madre a los Estados Unidos, pero con el mundo no vas a poder. Pero, expresidente Fox, ¿qué le responde usted a quienes dicen que es fácil para un expresidente como usted, o para un periodista como yo, o para un economista, decir que México tendría que responder mucho más asertivamente cuando en realidad México depende mucho más de Estados Unidos que Canadá o Europa, ¿no? Más del 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, no es el caso de los países europeos. O sea, ¿puede México realísticamente declararle una guerra comercial abierta a Estados Unidos? Es que claro que puede, y hay que perder ese miedo. Somos ya demasiados los ofendidos por Trump. Nos ha dicho todo lo que se le ha ocurrido. Ya tomémoslo en serio. Trump no tiene remedio. Hasta que se vaya a la tumba, no va a tener remedio. Entonces, enfrentémoslo con ese vigor, con esa tranquilidad de que estamos haciendo las cosas correctamente. Ni siquiera hay que ser grandes economistas o grandes estrategas. El corazón nos dice mucho más cosas de lo que nos dice la mente. Actuemos con esta corazonada, nos están ofendiendo, nos están indignando, nos están tratando de terminar. No aceptamos eso y vamos a ganar esa batalla. Es cuestión de tener creencias, es cuestión de tener convicciones, es cuestión de estar claros cuál es el rumbo de la humanidad, es entender perfectamente que el mundo lo creó Dios para todos, para 8,000 millones de seres humanos, no para Trump, no para los Estados Unidos, no para esa frontera. De hecho, Dios no creó fronteras. Dios creó un mundo para todos y todas, un mundo lleno de compasión, lleno de amor, lleno de capacidad de enfrentar las peores tragedias. Y lo vamos a hacer. Nos ha provocado mucho. A mí me ofendió desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Y por eso aquel tuit histórico, México no pagará por ese muro, señor Trump. Tenlo bien claro. Puedes amenazarnos con lo que quieras, decirnos que somos tontos, que no servimos para nada. Pero México tiene dignidad. Europa tiene dignidad. Canadá tiene dignidad. Y ya basta, señor Trump. No puedes seguirnos ofendiendo de esa manera. ¿Por qué cree usted que el presidente Trump está haciendo todo esto? O sea, ¿es una táctica de negociación o es un nacionalismo económico en el que él realmente cree y va a seguir adelante con eso independientemente de cualquier negociación? Es exactamente lo que tú describes. Es una negociación que él entiende al estilo negocios, al estilo empresas, al estilo mercado, que tú puedes amenazar y cosechar lo que te entrega el enemigo y después volverlo a amenazar y volverlo a empujar a que te entregue más. Está loco. Así no se hacen las cosas. Se hacen las cosas con la razón, con el conocimiento, se hacen las cosas con lograr el diálogo entre las partes. Él no es dueño de este mundo es de todas y de todos, y que esa alianza perversa, no le puedo llamar de otra manera, del señor Musk, que es un lambiscón, que ahí va a pegarse con Trump porque quiere también el mismo poder. Cuando tú juntas el poder económico
con el poder político, ya se la patria. Ya nada va a funcionar. Solo van a querer arrebatarnos lo que nos resta y no van a poder. Los que creemos en la democracia, los que creemos en la libertad, los que creemos en los padres fundadores de los Estados Unidos, los que creemos en el himno americano, the land of the free, la tierra de la gente libre, así denominaron Estados Unidos. Ya dejó de ser the land of the free, ahora es the landscape of presidente Trump. Y ese derrumbar verdades profundas, ese derrumbar creencias profundas que tenemos los seres humanos, no lo va a llevar más que a la discordia, a la desesperación. Pronto se dará cuenta de cuántas tonterías ha cometido, porque no es la manera de hacer América grande. No es cierto. Ese es un cuento electorero, ese es un cuento para controlar el poder. América ya es grande, América es muy grande por sus universidades, por sus empresas, por su territorio, por su alma, por su corazón, por sus creencias en la libertad y en la democracia. Eso es la América grande. Lo demás son peanuts, son cacahuates los que nos trata de vender Trump. Finalmente, expresidente, ¿cómo le va a impactar al resto de América Latina todo esto? Porque si Trump impone aranceles a todos los países que tienen superávit comercial con Estados Unidos, eso también le afecta a otros, ¿no? ¿O no? Seguramente. Y nos va a llevar, y nos está llevando a un proceso de recesión profunda a todo el mundo. Lo que él no está contemplando es la reacción del resto del mundo. Si él ya nos retó, si él ya nos dijo que el único que cuenta es él y América, ya nos retó, ya nos puso el pie encima y no nos vamos a dejar. Somos 8,000 millones de seres humanos en el mundo. Estados Unidos solo es el 3%. El resto somos los demás, pobres, ricos, viejos, jóvenes, negros, blancos, azules. Todos nos ha hecho ya encabronar. Y entonces no hay más remedio que enfrentarlo. Y va a llevar una gran pérdida. Yo le llamo al pueblo de los Estados Unidos, al pueblo que habla español, al pueblo latino, pero también le hablo al pueblo americano, a the American people, a esa gente que creó esa gran nación, que desarrolló esa gran nación y que ahora está avergonzada de tener un presidente como Trump. No son esos buenos de Silicon Valley, esos buenos profesores y maestros, esos buenos estudiantes de las universidades, los que están con Trump. Mucho menos ahora. No nos puede ofender a todos al mismo tiempo. Entonces Trump, tarde o temprano, va a hundirse en su propia coladera. Tarde o temprano va a irse al caño porque no puede tratar así al resto de la humanidad. No puede llenarnos de indignación. Expresidente Vicente Fox, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar las recientes insinuaciones de Trump de que podría presentarse para un tercer mandato, aunque la Constitución prohíbe eso. ¿Podría encontrar la forma legal, el vircueto para poder presentarse? Se lo vamos a preguntar a un profesor de Derecho Constitucional. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el impacto que tendrán sobre nuestros bolsillos los aranceles del presidente Trump. Tenemos con nosotros al exsecretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo. Él fue el jefe de la delegación mexicana que renegoció el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte durante el primer gobierno de Trump. Exsecretario Guajardo, gracias por estar con nosotros. Bueno, si Trump sigue adelante con estos aranceles del 25% a los vehículos importados de México, ¿cuán fuerte va a ser el golpe para México? ¿Va a ser un golpe durísimo, devastador o serio o no tanto? Sin duda, tú sabes, Andrés, la importancia que tiene el sector automotriz y de autopartes en la manufactura mexicana. Es el componente más importante de nuestras exportaciones manufactureras.
Estamos exportando prácticamente el 85% de lo que producimos a Estados Unidos. Entonces, el daño que se hace a la economía puede ser fundamental si persiste con estas medidas. Creo que podríamos estar acumulando un decrecimiento en la economía que puede ser sin duda determinante para el corto plazo de la economía mexicana. Entonces sí es preocupante y sobre todo es preocupante por los efectos de corto plazo, pero también por la viabilidad de largo plazo de lo que significa un instrumento que había sido una piedra angular de la credibilidad de cómo hacer negocios en América del Norte. Ahora, el gobierno de México, el gobierno del presidente Sheinbaum, ha sido más suave en su respuesta a Trump que Canadá, por ejemplo, ¿no? Cuyo primer ministro dijo que Estados Unidos ha dejado de ser un socio confiable, cierro comillas. ¿Hace bien la presidenta Sheinbaum en no dar una pelea frontal o hace mal? Primero habría que reconocer, Andrés, como tú ya lo sabes, que Canadá está en un momento político electoral importante. Es evidente que los liberales que venían atrás en las encuestas han utilizado el tema de confrontación con Trump para realmente empujar su proceso político rumbo a la elección parlamentaria. Entonces aquí también hay que entender que la naturaleza misma de la circunstancia divide la estrategia canadiense de la mexicana. La presidenta yo creo que ha hecho bien en no engancharse y no traer una retórica de desgaste y de confrontación permanente. Lo que sí es importante es no confiarnos en decir a México le va a dar un mejor trato que al resto del mundo, aun cuando ese trato sea violatorio de nuestros derechos comerciales establecidos en un acuerdo que Donald Trump negoció y que Donald Trump firmó. ¿Usted cree que estos anuncios de aranceles de Trump son una estrategia de negociación para firmar un nuevo acuerdo de libre comercio o de comercio desde una posición de fuerza o que realmente Trump está convencido de que esa es una solución para reindustrializar a Estados Unidos? Yo te diría que tus dos aseveraciones son correctas. Primero, sí cree él que puede reindustrializar a Estados Unidos llevándolo al pasado, una noción bastante desarticulada de lo que es el futuro del desarrollo económico. Cree que puede restablecer líneas de producción tradicionales en acereras, automotrices, y sí está avanzando su estrategia en ese sentido. Pero al mismo tiempo, el haber compartido cómo vienen los aranceles el día 2, 6 días antes de que los anuncie, es parte de lo que Donald Trump utiliza en su estrategia de negociación. Te presenta y te amenaza con el peor escenario para sentarte a la mesa y obtener lo que quiere, que tal vez no todo lo que puso en la mesa, pero llegar a un punto donde pueda hacer cambios que le favorecen. El problema para México es que cada 30 días nos está sacando capital negociador sin comprometerse a la revisión integral y el relanzamiento del acuerdo. Secretario, yo he visto estimados del impacto económico, el posible impacto económico de los aranceles a México de todo tipo, ¿no? Muchos economistas dicen que la economía de México va a caer un 1% este año por estas tarifas, estos aranceles, y otros dicen que en el peor de los casos, si Trump impone un arancel a todos los productos mexicanos, no solo los de los vehículos, la economía de México podría caer hasta un 4%. ¿Cuál es su estimado? ¿Cuánto cree usted que va a caer la economía mexicana este año? Bueno, primero veamos qué podemos de acuerdo, qué escenario es el más probable. Yo te aseguro que el escenario de aranceles generalizados no es el escenario probable. Precisamente por eso está dirigiendo ataques específicos a sectores concretos como el automotriz. Yo creo que el resultado final va a ser con esta clara obsesión que tiene con los automóviles, que le va a dar un golpe muy importante a la certidumbre y al crecimiento de la parte más importante de la manufactura mexicana. Yo sí creo que aunado a los problemas internos que ya tenemos, que no son pocos, en términos de tema fiscal y en términos de otro tipo de elementos, la economía mexicana sí pudiera estar cayendo en este periodo alrededor del 1,5%. La ex jefa de economistas del Banco Mundial, Ann Kruger, ha dicho que los aranceles de Trump van a hacer reducir el crecimiento de México y aumentar el desempleo y que eso va a hacer aumentar la migración de mexicanos a Estados Unidos.
¿Cierto o falso? Sin duda va a haber un impacto. Si con estas medidas vamos a tener un ajuste de corto plazo de líneas de producción, sobre todo de las plantas que tienen opciones para desplazar producción mexicana a líneas de producción de Estados Unidos, se va a generar un desempleo de empleo calificado de alto nivel en México. Al menos de manera directa, ahí puede haber una fuga de capital humano importante para sustituir un mercado donde escasea la mano de obra especializada, precisamente en este mismo sector, independientemente del efecto de empobrecimiento o de menor nivel de ingreso generalizado que puede generar un éxodo adicional en un país en condiciones económicas no favorables. La respuesta concreta es sí, sí puede presionar migración. Y claramente son factores que es común que sean contradictorios en el diseño de política pública de la administración Trump. Exsecretario de Economía, muchas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar la declaración de Trump, la sugerencia de Trump de que podría presentarse para un tercer periodo presidencial, aunque la Constitución prohíbe terceros mandatos. ¿Cómo podría hacerlo? Se lo vamos a preguntar a un experto en Derecho Constitucional de Estados Unidos. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocos días el presidente Trump dijo en una entrevista con la cadena NBC que no estaba bromeando cuando dijo que podría presentarse para un tercer mandato. Su nueva declaración en ese sentido generó titulares en todo el mundo porque la Constitución de Estados Unidos prohíbe explícitamente los terceros mandatos. Entonces la gran pregunta es, ¿va a poder Trump encontrarle la vuelta a este artículo constitucional? Tenemos con nosotros al abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de St. Thomas, Juan Carlos Planas. Profesor Planas, gracias por estar con nosotros. Bueno, profesor, ya sabemos que la Constitución de Estados Unidos dice que un presidente no puede presentarse para un tercer mandato. Pero, ¿puede encontrarle una vuelta a Trump a esta enmienda, a este artículo de la Constitución o no? Mira, él va a tratar, pero yo creo que más que la enmienda 22, tenemos la tradición de los Estados Unidos, empezando con George Washington, que él pudiera haber ido a un tercer mandato y decidió no. Y eso fue respetado por todos los presidentes, hasta Franklin Roosevelt, que estábamos en crisis y él se postuló para un cuarto mandato en cual él fallece en el año. Después de eso, irónicamente, los republicanos son los que ponen la enmienda 22 a la Constitución para parar más de 2 términos de presidente. Señalemos que la enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos dice textualmente que ninguna persona puede ser elegida como presidente más de 2 veces. Cierro comillas. Entonces, profesor Planas, ¿puede Trump encontrarle la vuelta a este texto con una nueva enmienda, por ejemplo? Bueno, puede tratar de hacerlo, pero acuérdate, entonces tenemos que pasar la enmienda por una supermayoría del Congreso, en las 2 cámaras, y entonces tiene que ratificarse por 3/4 de los estados, normalmente en 7 años. Estas son dificultades porque tiene que ir a las legislaturas estatales de los estados y ellos lo tienen que ratificar. Es casi imposible hacer esto antes de los 3 años en cual se acabaría el término de Trump. Lo interesante sería si tratan. Yo ni creo que tienen los votos en el Congreso de los Estados Unidos para ni ponerlo a los estados para ratificar. ¿Usted no cree que pueda juntar los votos? No, no creo. No creo que tienen los votos. En el Senado probablemente no los va a tener y en la Cámara definitivamente no los tiene. ¿No puede hacer lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia? O sea, convocar un plebiscito para cambiar la Constitución o crear una asamblea constituyente o algo así. ¿No puede hacer Trump algo así? No, eso sería muy difícil hacerlo. Aunque mira, yo todavía estoy sorprendido en la manera que los miembros del Congreso de los Estados Unidos han actuado en ceder su poder a Trump por ahora. Yo no veo
cómo él pudiera crear ningún mecanismo para ir fuera de la Constitución. Acuérdense, los fundadores de los Estados Unidos crean una Constitución que hacen el Congreso el nivel primario del gobierno. El artículo 1 de la Constitución es el Congreso, porque los fundadores del país querían que el Congreso sería el cuerpo más importante del gobierno americano. Pero si ganara un plebiscito. Ok, y aquí vamos a entrar como discurso de escuela de derecho. Tú tienes que acordarte, en Latinoamérica, ellos usan lo que es la ley civil, que no tiene precedente. Es basado en la ley italiana, la ley romana, el código napoleano. En esos casos es mucho más fácil en una jurisdicción de ley civil de romper precedente. En la ley común que tenemos nosotros, que tenemos los británicos, es mucho más difícil salir del precedente. Y te doy ejemplo, en el estado de Luisiana, que tienen la ley civil, ellos tenían una constitución que decía que no se podía tener juego de máquina, pero ellos interpretaron su constitución diferente porque es ley civil. Para ahora hay casinos en New Orleans. En la ley civil se puede hacer esas cosas porque no se carga el precedente, pero en ley común, como en los otros 49 estados y como en los Estados Unidos, Canadá, Britania, no se puede hacer por el precedente. Es mucho más fácil hacer lo que hizo Evo Morales en una jurisdicción de ley civil que en una jurisdicción de ley común. Pero la Constitución de Estados Unidos no le permite a Trump hacer lo que hizo Cristina Kirchner en Argentina, cuando presentó a Alberto Fernández como candidato a presidente, como número 1, y ella se presentó como candidata a vicepresidenta. O sea, aunque en el caso de Kirchner no había un impedimento constitucional en ese momento, ¿no puede Trump poner a otro como candidato a presidente y presentarse él como candidato a vicepresidente? No dice, pero acuérdate, cuando vas al artículo 2 y habla del vicepresidente, dice que los requisitos para ser vicepresidente son los mismos que para ser vicepresidente. Sería difícil porque probablemente se va a interpretar con la enmienda 22 diciendo él no puede ser vicepresidente porque ya ha servido 2 términos como presidente. Ahora, pudieran haber otras cosas. Él pudiera, en vez de ser vicepresidente, tratar que lo hagan como presidente de la Cámara de Representantes y renuncia al presidente, renuncia al vicepresidente y él se hace presidente. Pero eso tú sabes, toma mucho. Número 1, los miembros de la Cámara tuvieron que hacerlo, el vocero o presidente de la Cámara. Y entonces tiene alguien como J.D. Vance que es elegido y renuncia. Siempre es difícil cuando alguien está en poder que conseguir que ellos renuncien, especialmente como J.D. Vance piensa que él es el que va a heredar esta presidencia. Profesor Planas, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi reflexión sobre por qué el presidente Trump está tan empeñado en aplicarle aranceles a los principales socios comerciales de Estados Unidos, a pesar de que la mayoría de los economistas, incluso muchos conservadores, dicen que esto va a ser perjudicial para todos, incluyendo para Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de estos aranceles? No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. ¿Qué hay detrás de los aranceles del presidente Trump a los principales socios comerciales de Estados Unidos? ¿Por qué tanto empeño en aplicarles estos impuestos aduaneros cuando la mayoría de los economistas dicen que esto va a perjudicar no solo a los socios comerciales de Estados Unidos, sino también a Estados Unidos? El hecho concreto es que la Bolsa de Valores de Estados Unidos ha sufrido una fuerte caída desde que Trump anunció estas tarifas aduaneras. Hasta el diario conservador The Wall Street Journal dijo en un editorial que esta es la guerra comercial más tonta de la historia. Según la mayoría de los economistas, estos aranceles de Trump van a hacer subir los precios de los productos importados en Estados Unidos, aumentar la inflación y frenar el crecimiento económico de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué lo está haciendo Trump?
Él dice que lo hace para reindustrializar a Estados Unidos, para que las fábricas de autos, por ejemplo, muden sus plantas manufactureras a Estados Unidos en lugar de estar fabricando autos o partes en México o en Alemania o en otros países. Cuando le preguntaron hace pocos días sobre los temores de que sus aranceles hagan subir los precios de los autos en Estados Unidos, Trump dijo que no me podría importar menos, cierro comillas, porque según él, los aranceles van a hacer que los estadounidenses empiecen a comprar más autos producidos en el país y eso podría o generaría más trabajo y progreso económico. Bueno, eso es lo que dice Trump, pero la respuesta de la gran mayoría de los economistas es que el nacionalismo económico no funciona, porque si suben los precios de los autos importados, los productores nacionales tarde o temprano van a subir sus precios para aumentar sus márgenes de ganancia. Hay varias teorías de por qué Trump está tan empeñado, está arremetiendo tanto con estos aranceles. Les voy a compartir 3 de estas teorías. La primera, la más benévola, es que es una estrategia de negociación. Según esta teoría, Trump amenaza a todo el mundo con aranceles para después negociar desde una posición de fuerza. En teoría suena bien, pero en la práctica lo que pasa muchas veces es que cuando un país aumenta sus aranceles, los otros toman medidas recíprocas. Entonces se produce una guerra comercial que termina subiendo los precios para todos, reduciendo el comercio mundial y reduciendo el comercio y las economías de todos. Y al mismo tiempo, el proteccionismo económico, el poner barreras a los productos importados, muchas veces genera monopolios nacionales que suben sus precios a su antojo porque están protegidos por el gobierno contra la competencia externa. La segunda teoría es que Trump está arremetiendo con estos aranceles porque para él esto no es una cuestión de comercio, sino de poder. Según esta teoría, para Trump lo importante es tener a los demás intimidados, arrodillados ante él, pidiendo que exceptúen a su país o a su empresa de tal o cual impuesto aduanero. Eso le da poder, un poder enorme, que él mismo dice que quiere usar, por ejemplo, para obligar a países a tomar medidas para frenar la inmigración a Estados Unidos o para frenar el tráfico de fentanilo. Y la tercera teoría es que Trump está enamorado de los aranceles porque es una estrategia política para ganar votos. A mí no me extrañaría, por ejemplo, que Trump ya sepa de algunas empresas automotrices que tienen planeado abrir plantas manufactureras en Estados Unidos el año que viene o fines de este año, porque algunas de estas fábricas, de estas empresas, muchas veces hacen estos planes con años de anticipación. Entonces, no es descabellado pensar que todo esto de los aranceles sea un prólogo para que el año que viene, antes de las elecciones legislativas en Estados Unidos, Trump pueda hacer grandes anuncios de nuevas inversiones de fábricas automotrices en Estados Unidos y los presente como logros históricos suyos, de sus políticas de aranceles. A mí no me extrañaría que veamos algo así, aunque estas inversiones puedan o no deberse a los aranceles de Trump. Sea cual fuera la teoría correcta, lo cierto es que esta es una jugada muy arriesgada, porque a Trump lo eligieron principalmente para bajar la inflación. Y si suben los precios de los autos, de la comida, de casi todo, entonces corre el riesgo de que perdamos todos, incluyendo él. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Los invito, como siempre, a seguirme en mis redes, en X, lo que en sus mejores tiempos se llamaba Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y como siempre, pueden ver estos programas de Oppenheimer Presenta en el canal Oppenheimer Presenta de YouTube. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima. Oppenheimer Presenta. Llega a usted por cortesía de...
UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.